Te voy a enseñar a preparar estas deliciosas berlinas o bombas de donuts rellenas de crema. Vas a ver qué cosa más rica, qué tiernas y vas a triunfar segurísimo. Vamos al lío. Y como siempre, comienzo mostrándote los ingredientes. Ya sabes, puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también los tienes disponibles en la descripción. Comenzamos elaborando nuestra masa de donuts con 350 gramos de harina de fuerza y 150 gramos de harina de repostería, 6 gramos de sal, 6 gramos de levadura seca de panadería, 70 gramos de azúcar y lo mezclamos todo muy bien. Así está bien, perfecto. Y por otro lado necesitamos 285 gramos de líquido, para lo cual pesamos 2 huevos y rellenamos con leche hasta llegar a 285 gramos. Ahora lo mezclamos un poquito. Importante, tanto la mantequilla como la leche como los huevos deben estar a temperatura ambiente. Le añado al líquido unas gotas de esencia de vainilla y sigo mezclando un poquito más. Y ahora nos vamos a la amasadora. También puedes hacerlos a mano, para lo cual ponemos los ingredientes secos ya mezclados, 45 gramos de mantequilla, como te he dicho, a temperatura ambiente en trocitos. Le añadimos ahora la mezcla líquida y ya podemos comenzar a amasar. Lo vamos a amasar a velocidad mínima, esto es velocidad 1, durante 7 minutos. Así tranquilamente, poco a poco se irá formando la masa. Y cuando pasen esos 7 minutos, le giras un poco la rueda a velocidad 2 y lo dejas amasando un minuto más. Y ya tenemos lista nuestra masa de donut, que te sirve para hacer donuts, berlinas, susos, lo que quieras. Ahora engraso un bowl, vuelco la masa dentro y la aplasto con las manos. La filmo con un film transparente y la vamos a dejar reposar a temperatura ambiente o en un lugar cálido durante 1 hora. Y mientras fermenta en un lugar cálido, vamos a ir haciendo la crema pastelera, para lo cual de medio litro de leche lo pongo casi todo a calentar, menos un chorrito que me reservo. A la leche que caliento le pongo vainilla. Esta vez le he puesto vaina de vainilla, que tenía un resto, pero le puedes poner esencia de vainilla. Unas gotitas. En un bowl pongo 3 yemas de huevo, 50 gramos de maicena, 85 gramos de azúcar, el chorrito de leche que hemos reservado y lo mezclamos bien. Notarás que en esta ocasión he puesto un poquito más de maicena de lo normal, pero esto es para que luego al morder el suso no se derrame la crema y no te manche la ropa, hay que pensar en todo. Cuando la leche esté a punto de hervir, viértela sobre la mezcla mientras remueves y ahora llévatelo de nuevo todo al fuego. Y a una temperatura media vamos a dejar que caliente sin parar de remover hasta que espese y hierva. Ya la tengo lista. La coloco en un plato llano para que se enfríe antes y le coloco un film transparente encima a piel, esto es en contacto con la superficie para que no me cree costra, y la dejamos enfriar. Ahora vuelco la masa y la aplasto con las manos para desgasificarla. Y ahora, con la ayuda de un rodillo con unas guías, voy a laminar la masa a 1 centímetro de grosor. He cortado estos cuadraditos de papel de hornear donde voy a colocar luego las berlinas. Y ahora con un cortapastas de unos 8 centímetros de diámetro voy a hacer círculos presionando, intentando que no pierdan la forma. Retiro el sobrante de masa que luego laminaré y haré otras más. Y ahora coloco mis berlinas sobre el papel de hornear. Ahí va. Así con todas. Luego ya verás que las voy a meter a freír con el papel. Bueno, esta está también ya. Y una vez que las tengas todas, a mí me gusta filmarlas con film transparente y me las voy a llevar a fermentar. Para fermentarlas, yo suelo meterlas dentro del horno apagado y le coloco debajo un cazo con agua caliente para que tenga la temperatura y humedad perfecta. Y las voy a dejar fermentar unos 45 minutos. Mira,
Ya están fermentadas, se han puesto bien gorditas y ahora con mucho cuidado retiro el film. Ten cuidado en esta operación para que no se desgarre y se desgasifique la masa. Así, con mucho cuidadito. Perfecto. Y mientras que caliento el aceite, las dejo así para que creen un poquito de costra. El aceite. Bueno, para freírlas tienes que usar aceite de girasol o un aceite que no tenga sabor y tienes que poner el aceite a 170 grados. No lo pongas más de esta temperatura porque se te quemarán y quedarán muy oscuras, ¿vale? Intenta controlar la temperatura, siempre va jugando con la altura del fuego para que se mantenga a 170 grados. Y así con el papel metes una bomba, esperas unos segundos y te darás cuenta que el papel se va soltando. Ahí va, perfecta. Fríelas por ese primer lado durante 2 minutos. Voy a poner otra más. Y a los 2 minutos, cuando veas que ya están más o menos doraditas, le das la vuelta y por este segundo lado las vamos a tener 1 minuto. Es muy importante que no las toques mientras se están friendo, solo para darle la vuelta, porque así te van a crear esa línea más clarita, tan típica de los donuts y que queda luego tan bonita. Deja ahora que escurran el exceso de aceite y voy a hacer 2 versiones. Una versión de azúcar, para lo cual las tomo todavía calientes, las bombas, para que el azúcar se pegue bien, y las rebozo en azúcar. Ahí va, solamente voy a hacer la mitad así. Ahora voy a preparar la crema pastelera, que ya la tengo lista y está a temperatura ambiente, pero le voy a dar un poquito con la varilla para ponerla a punto y eliminar los posibles grumos de haberse enfriado. Ya está lista. Y ahora te voy a enseñar a rellenarlas. Tómala con cuidado y justo en el centro yo uso un palillo de comida china, se lo introduzco y presiono así hacia los lados para hacerle hueco para que quepa la crema. Y tomando una manga pastelera, las relleno. Importante no rellenarlas demasiado, que la propia bomba te avisa cuando ya no puedes soportar más crema, y es que si no se te pueden reventar. Está muy tierna la masa. Retiro el exceso y ya tengo lista mi bomba de crema rebozada en azúcar. Y las que van con chocolate, pues no las he rebozado en azúcar. Le hago el hueco para la crema. Ahí va. La relleno también con mucho cuidado y sin pasarme. Ahí va, perfecto. Le retiro un poquito el exceso de crema. Y ahora, yo he tomado chocolate con leche, pero el chocolate negro le va también genial. Y lo he puesto a derretir de 30 en 30 segundos en el microondas. No lo dejes más tiempo porque si no se quema. Lo vas sacando, lo vas poniendo 30 segundos hasta que esté completamente derretido. Puedes usar chocolate de tableta sin problema. Y con mucho cuidadito, así, la bañas solamente hasta la mitad. Y te quedan, pues como ves, perfectas. Venga, voy a bañar otra. Tomas la berlina, presionas un pelín, giras un poco para que se vaya el exceso de chocolate y ya la tenemos lista. Mira qué bonitas han quedado. Bueno, ahora dejamos que cuaje el chocolate, que se endurezca. Y mira qué maravilla de bombas de donuts que nos hemos marcado. Han quedado súper profesionales. Espero que te animes a prepararlas porque están deliciosas, quedan súper tiernas, además se pueden congelar perfectamente. Y bueno, ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, no te pierdas mis próximas recetas y suscríbete a mi canal. Un besito.